Mucha gente se preguntará si puede un policía ser justo, bien preparado, llevar su carrera con honor, actuar con inteligencia y compasión, tener una formación humanística, dignificar el oficio y al mismo tiempo conservar el instinto, la sagacidad y la frialdad que sostiene la cotidianidad de un investigador. Revisando la trayectoria de vida de Fermín Mármol León, hay que responder afirmativamente. Mi padre es caraqueño, nació en Caracas y sus primeros años de vida los pasó en Mari Pérez. Y efectivamente en esa época podía escuchar perfectamente la llegada del tren, la llegada del ferrocarril. Y por supuesto era un niño que conjuntamente con sus amiguitos corría hasta la estación del tren a los fines de prestar toda la ayuda, toda la colaboración a las personas que llegaban con mercancía, cargamentos, alimentos y bueno, así ganarse tal vez algún dinero para disfrutarlo en golosinas. Papá pertenecía a una humilde familia caraqueña, era hijo de mi abuelo Fermín Mármol y mi abuela era de origen español, era canaria. Papá siempre contó que su niñez fue una niñez muy fuerte, muy dura, a pesar de que tenía ciertas comodidades, que mi abuelo se trataba de darle esas comodidades porque papá era una familia muy numerosa, eran 2 hermanos, más otros sobrinos que a mi abuela crió, entonces te podrás imaginar cómo era el esfuerzo que se hacía. Papá desde temprana edad ya era una persona muy estudiosa y muy trabajadora. Me tocó muchas veces que pulir zapatos, vender dulces en los cines caraqueños. Fermín Mármol León comenzó ingeniería petrolera en la Escuela Técnica Industrial, pero tuvo que dejar la carrera por el cierre del instituto. Estudió filosofía y letras en la Universidad de la Tercera Edad y era licenciado en ciencias policiales. Los estudios de mi padre transcurren en sus primeros años de vida con la Iglesia Católica, con los salesianos, y posteriormente tuvo una inclinación muy arraigada hacia los estudios de petróleo y minas y desarrolla sus estudios de bachillerato en la técnica industrial, en la mención de petróleo y minas. Ya en el último año de petróleo y minas viene la caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez y se anuncia la creación de una policía científica. Y un vecino, don Emilio Arbelo, el que compuso el Cumpleaños Feliz, dice, oye Fermín, estoy viendo en el periódico, en la prensa, que van a inaugurar o están en proceso de formación una policía científica. Recordémonos que estaba recién caía la dictadura de general Marcos Pérez Jiménez, ya en la época de la seguridad nacional se había dejado atrás. En el año 58 conocí a Fermín, a raíz de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En esa oportunidad fue creada el cuerpo técnico de Policía Judicial mediante un decreto 48 del 20 de febrero, escasamente a un mes de haber caído la dictadura de Pérez Jiménez. Hay una anécdota muy bonita sobre esas entrevistas preliminares con ese grupo de hombres que querían seleccionar a los candidatos de esa primera promoción de la Policía Técnica Judicial. Mi padre, siendo niño, se dañó el dedo índice de la mano derecha. Creo que le cayó una piedra y, bueno, sufrió una deformación en su dedo índice derecho. Y estando en la entrevista, uno de los profesores le indicó que con ese daño que tenía en el dedo índice no podía accionar un arma de fuego y que lamentablemente veía poco probable su ingreso a la Policía Judicial. Mi padre le contestó que él había acudido a esa institución no para usar el dedo para alar un gatillo, sino para utilizar su cerebro para descubrir casos criminales. Y esa respuesta le fascinó a esa junta evaluadora y por supuesto ingresó a la Policía Técnica Judicial. El curso duró aproximadamente un año. En ese año nos impartieron una serie de materias, sobre todo de criminalística, de derecho, de conocimientos generales y de formación física. Al año concluimos el curso, 52 de los 60 que hemos iniciado aquellos estudios. Ingresamos a la Policía Judicial ya como subinspectores y nuestro objetivo indudablemente nos lo habíamos trazado dentro del curso,
era tomar posiciones en la policía, posiciones de comando. Y fuimos a diferentes áreas, a una división de delitos contra la propiedad, a una división de delitos contra la persona, a una división de menores y a unas áreas técnico-criminalísticas. En la carrera que hubiese tomado papá, iba a ser un triunfador, porque ahí hay criterios básicos que a ti te garantizan que tú seas un triunfador, valga la redundancia. Por ejemplo, mi papá era una persona muy disciplinada, muy correcta, muy respetuosa, con un profundo valor social. O sea, mi papá era una persona que se preocupaba mucho por las niñas en situación de abandono. Una persona donde la disciplina era una persona muy familiar, muy cariñosa, pero de mucha disciplina. Como policía realizó estudios con el FBI, la DEA y la Interpol. Recibió honores como el mejor estudiante en la Academia Interamericana de Policías, donde representó a Venezuela ante miembros de 100 países. Fermín Mármol León fue un reconocido criminólogo que dedicó 30 años de su vida al servicio de la policía. Fue merecedor de numerosos reconocimientos. Su brillante carrera profesional comenzó en 1958 como cofundador del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial, ahora Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. En su ascendente carrera, ocupó cargos en la directiva de la institución que ayudó a crear. También estuvo al frente de la DICIP y de la Oficina de Extranjería. Yo diría que mi padre fue un pionero en una policía moderna. Mi padre fue miembro de la primera promoción de la Policía Técnica Judicial. Mi padre fue un hombre que tuvo la suerte de haber sido formado por el Estado venezolano en Venezuela y en el exterior. Mi padre siempre decía, todo lo que tengo se lo debo a la Policía Técnica Judicial. Siempre fue un hombre muy agradecido con su institución, muy defensor de su institución. El comisario Mármol era un comisario que todo el mundo creía que era muy fuerte de carácter, pero sin embargo, mira, era la persona que se sentaba contigo a hablar de las investigaciones, te dejaba hablar, te dejaba opinar y, bueno, te decía sus ideas también sobre la misma. Y nunca hacía reclamos fuertes. El caso Niño Vegas Pérez fue un caso que creó, obviamente, un shock, un golpe en la sociedad venezolana, puso al descubierto la corrupción social de la familia venezolana y también cómo se usaba el poder político o el poder económico, mejor dicho, para ayudar a personas que están involucradas en el hecho o favorecerlos, pues. Cuando el homicidio del profesor Carlos Gauna en el Cafetal, había uno de la banda que había actuado en el homicidio que le decían Carecamión. Carecamión era un muchacho de clase media, hijo de un militar, entonces la prensa estaba muy pendiente sobre la captura de Carecamión y pasaron algunos meses. Y recuerdo que el comisario estaba muy pendiente de que se capturara porque siempre, normalmente en estos casos se habla de la policía, de la influencia, etcétera, etcétera. Y el encargado era un comisario hoy difunto, Jesús Jiménez Pantoja, el chino Jiménez Pantoja. Y recuerdo que él, cada vez que lo veía, muy eventualmente le decía, caramba, comisario, le voy a regalar una medallita con la foto de Carecamión. Y claro, eso era una forma, si se quiere, muy simpática de reclamo, pero una forma de decirle, estate pendiente, hasta que los meses pues fue capturado Carecamión. Y creo que una de las primeras llamadas que hizo el comisario Jiménez Pantoja fue al comisario Mármol diciéndole que ya había capturado a Carecamión. Por supuesto que hay casos emblemáticos, ¿no? Un caso que le tocó el ser garante para la entrega de unos venezolanos secuestrados por el ELN. Realmente ahí demostró él arrojo, demostró valentía, demostró coraje, porque ¿quién se va a entregar al ELN de manera voluntaria para que se logre la liberación de unos venezolanos? A pesar de que en esos momentos unos incrédulos, la personalidad de él era una personalidad estricta y muy serio, y eso nos ayudó y él te inspiraba la confianza para creer y resolver las cosas. Papá venía, se despojaba de su arma de fuego, siempre en una posición de altura
por protección a los niños, se despoja sus credenciales y hablaba con mamá, que era juez de la República, de esos temas judiciales, temas policiales. Entonces uno creció en ese ambiente policial. El caso Niño Vega, una anécdota, me recuerdo que en el proceso ya de acusación de los presuntos responsables del homicidio del niño, un alto político del Partido de Acción Democrática trató de interceder, trató de hablar con papá para ver qué era lo que pasaba con estos muchachos que estaban en situación de investigación. Entonces papá en un momento dado le dijo, mire doctor, acuérdese que yo soy un científico, yo soy un técnico en la investigación criminal. Y me recuerdo que este político de la cúpula partidística de Acción Democrática le dijo, entonces, comisario Marmol, usted se anotó mal, porque Venezuela es un país de los políticos y para los políticos. Eso marcó mucho a mi papá. Era un hombre que estaba pendiente de las investigaciones y sabía las carencias que tenían, digamos, los funcionarios a veces a nivel de investigación. Y enseguida estaba pendiente para subsanarla. Combinó con éxito su experiencia en la policía científica y la literatura. Escribió en total 5 libros basados en los casos en los que trabajó como investigador. El más reconocido fue 4 crímenes, 4 poderes en el año 1978, Asesinato en el Bloque 76 en 1982, 4 rostros del delito en 1991, Confidencias de un gabinete en 1994 y La danza de las luciérnagas en el 2008, en el que relata casos de secuestros en los que colaboró para lograr la liberación de las víctimas. Papá escribió 5 obras de literatura, una de ellas es bestseller en nuestro país, tiene 2 películas producidas por el director Román Chalbaud, que es el libro 4 crímenes y 4 poderes. Esos 4 casos fueron emblemáticos hasta el sol de hoy. El caso, por supuesto, del niño Vegas Pérez, el caso del poder militar ejerciendo presión en contra de la justicia, el caso del poder político ejerciendo presión para también entorpecer la verdad y el caso eclesiástico. Esos casos realmente acompañaron parte de nuestro crecimiento, acompañaron parte de las anécdotas de comedor, de mesa, bueno, por un trabajo muy serio, muy técnico, muy científico, que fue empañado por los poderes de aquel momento. Yo recuerdo que en su despacho, que está aquí abajo, antes, cuando papá empezó a escribir 4 crímenes y 4 poderes, no existían las máquinas eléctricas, eran máquinas mecánicas. Y yo escuchaba, yo tenía como 5 o 6 años, y me recuerdo yo oír hasta altas horas de la noche el sonido de las teclas que producían, bla, bla, el papá escribiendo la obra, ¿no? Yo creo que una de las grandes cosas que impulsó a papá a escribir o a plasmar esa obra fue parte de lo que él sintió, de esa frustración como venezolano de bien, como venezolano honesto y correcto, de lo que él frustró, de lo que él sintió como pesquisa, como investigador criminal, al tener ese resultado. El haber sido cofundador de los cuerpos de seguridad de inteligencia del Estado. Luego, además de eso, como escritor, abrió muchos, por decir de alguna manera, expedientes. Por ejemplo, con el libro La danza de las luciérnagas, ventila muchas cosas a la luz de la gente. Capítulo aparte fue el desempeño de Mármol León durante el gobierno interino de Ramón J. Velázquez como ministro de Justicia. Durante esa gestión, abogó por la descentralización del sistema penitenciario en Venezuela. Durante su desempeño profesional fue merecedor de numerosos reconocimientos otorgados por instituciones públicas y privadas, entre los que destacan la Orden del Libertador, Gran Cordón Francisco de Miranda, la Orden Diego de Lozada, la Orden de la Cruz de las Fuerzas Armadas y el Cordón de la Orden del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Ciertamente mi padre tuvo la fortuna de que en su vida pública, pero también en su vida privada, estar al servicio de la gran familia venezolana. En sus 30 años de servicio en la PTJ y en la DICIP, así como también en su ámbito privado, siempre estuvo combatiendo el crimen y la delincuencia, siempre. Papá permeó su
sus conocimientos, no solamente en materia de criminalística, en materia de investigación criminal, sino con sus conocimientos de moral, de disciplina. Y no solo papá, para ser honesto, esa generación de policías de esos primeros años de policía eran extraordinarios funcionarios. Con todos sus errores, pues fueron seres humanos, pero eran extraordinarios funcionarios. Hace poco yo hablaba con un inspector del 6CPC, la nueva PTJ, por decirlo así, y me decía, ¿tú eres el hijo del comisario Marmoleón? Sí, si supieras que yo me metí a PTJ por tu padre, porque leí 4 crímenes, 4 pueres. Era un ciudadano, digamos, tal cual era su personalidad. Ciudadano recto, no permitía ni le gustaba ningún caso de corrupción, era con un aparente fuerte carácter. Sin embargo, los que lo conocimos personalmente no decimos que era ese carácter fuerte, sino un carácter amigable. Que era recto no significa que tuviera ese carácter, digamos, que la gente pues a veces decía que había que tenerle miedo, cosa que era mentira. Era una persona que se sentaba contigo, conversaba contigo, eso sí, muy respetuoso de la normativa. Ese es un aspecto bien bonito del doctor. El doctor Mármol en ningún momento perdía los estribos, siempre era la misma persona, siempre una persona tranquila, siempre una persona que mantenía su serenidad y te inspiraba mucha seguridad. Era un señor. Era un hombre disciplinado tanto en sus actividades académicas como profesionales. Cuidaba muy bien de su alimentación, amaba el ajedrez y el dominó, el cual calificaba como un juego intelectual y de matemática. Siempre fue fanático de los Leones del Caracas y jugaba béisbol con un equipo de la policía llamado Sabueso. Fuimos muy amigos, muy jocosos. A él le encantaba el dominó, le encantaba el ajedrez. Y era muy emocionante estar con él porque siempre te estaba enseñando, siempre te estaba ayudando. Y fue una persona ejemplar, realmente ejemplar. Tanto así que, bueno, me recuerdo una vez yo observándolo jugar dominó, yo tenía como 12 años, se tomaba muy en serio la partida de dominó y empezó una discusión con su compañero. Entonces, compañero dijo, bueno, doctor Mármol, pero vamos a jugar para divertirnos. Para divertirnos me compro un mono que me haga morisqueta. Esa era la respuesta de papá ante estas circunstancias, ¿no? Un hombre muy comedido, muy prudente, muy pausado, muy analítico, mucho más racional que emocional, con el cual uno podía plantearle desde problemas personales a problemas laborales, proyectar futuro y sus opiniones, y eso nos convierte en personas privilegiadas. No todo el mundo ha tenido la posibilidad de tener un padre y una madre con vida para disfrutarlos. Nosotros sí lo tuvimos y tenemos que sentirnos muy agradecidos con Dios. Las personas no lo creían porque esa rudeza o esa templanza que se le veía a papá, esa formalidad que se veía a papá, la perdí un poco en la casa. Primero con mamá siempre fue un caballero, ¿no? Mi papá siempre fue una persona que se preocupó por nuestra madre. Era una persona muy familiar. Era una persona que llegaba a su casa cansado, porque para serte sincero, en los primeros años de vida, pocas veces yo lo veía. Pero cuando está con nosotros, era buena calidad en la parte afectiva. Jugaba con nosotros, me recuerdo, los muñequitos soldaditos. Jugaba con nosotros soldaditos. Obviamente jugaba policía y ladrón con nosotros, con mis hermanos. Todos, sin distingos políticos, respetan y recuerdan con cariño a esta figura de la historia policial venezolana, no solo por sus libros, sino por su trayectoria y geniales aportes en materia de seguridad. Pionero en la investigación policial en Venezuela, con una amplia trayectoria en la lucha contra el crimen, será recordado con agradecimiento, sobre todo por aquellos que le deben la libertad y la vida, porque hizo lo imposible por rescatarlos de sus secuestradores y lo consiguió. Cuando mi padre culmina sus 30 años de servicio en el mundo policial, tanto en la Policía Técnica Judicial como sus 2 pases por la DICIP, mi padre acogió el retiro de su vida pública de manera muy satisfactoria. Se había preparado para ello. Él se preparó para el retiro y constituyó una firma consultora en seguridad integral para prestarle servicio al sector privado, para prestarle servicio a familias venezolanas, eso en compañía de mi madre y de algunos compañeros de él que también lo habían acompañado en sus labores policiales. El legado que deja Fermín está referido a la investigación criminal. Y
y a la formación de los hombres de la policía criminal. Para la sociedad venezolana, un legado de principios, un legado de ética, de moral, de mucha rectitud, un legado sobre todo de compromiso al país. Papá siempre se preocupó por el país, por la sociedad venezolana. ¿Qué le vamos a dejar nosotros a nuestras generaciones que vienen? Siempre se preocupó por eso, se preocupó mucho por la niñez en situación de abandono. De hecho, creó una fundación, Fundación Mármol y Mármol. Siempre se orientó para rescatar la situación de niñez y abandono. Entonces, el legado de él es eso, un legado de principios basados en la ética, en la moral, en el respeto, sobre todo en la tolerancia. Mi papá era una persona muy tolerante, una persona que tú podías mantener una posición diferente en pensamiento a la de él y podía mantener una conversación amena con él. Mi padre en el mundo policial es un faro moral. Estoy convencido que mi padre en el mundo policial genera un patrón a seguir, un funcionario que se preocupó por educarse, un funcionario que se preocupó por su apariencia, un funcionario que se preocupó por su rectitud y a su vez por dejar plasmado en obras toda su experiencia. Murió a los 74 años en Caracas, la ciudad que lo vio nacer. La causa del deceso fue un tumor cerebral que lo mantuvo alejado por meses. Desde algunos años antes se había dedicado a la literatura, al derecho y a negociar secuestros. Dejó en el recuerdo del venezolano que fue el comisionado y encargado de resolver el misterio de los 8 atentados terroristas que se vivieron en Venezuela cuando el Congreso planeaba enjuiciar a Jaime Lucinchi.